Esa declaración de Alfonsín, ahí estamos viendo las imágenes de un día tan importante como el de hoy. Pero bueno, está con nosotros Sebastián Miranda, es historiador, nos va a contar absolutamente todo porque sabe como nadie. ¿Qué pasó en aquel momento, Sebastián? Bienvenido. Hola, ¿cómo estás? Buenas Gracias por estar tardes. con nosotros. Qué fecha tan importante, ¿no? Ya 32 Sí, años. sí, fue un proceso muy particular. Esto fue entre el 16 y el 20 de abril de Sí. 1987. Y fue un motín que tuvo una particularidad en primer lugar. Es decir, desde el retorno a la democracia, nosotros estamos acostumbrados en la Argentina a la interrupción constante del orden constitucional. Los, Sí. los famosos golpes de Estado, ¿no? El último, el de 1976, es el más conocido. Pero sin embargo, en el proceso democrático, a partir del 83, hay 4 alzamientos que después se le va a dar el nombre de carapintadas. Y la característica en particular que tiene que en los 4 alzamientos no fueron intentos de golpe de Estado, sino motines. Que a veces se confunde esto a la gente. ¿Cuál es la diferencia? Claro. En el golpe de Estado hay un intento de parte, habitualmente, las Fuerzas Armadas como punta de lanza de grupos, porque atrás hay grupos empresariales, de interés económicos, grupos de presión, que lo que buscan es ocupar el gobierno. Sí. Estos 4 alzamientos carapintadas no tuvieron la intención de tomar el gobierno porque es una cosa muy extraña. Reconocían como autoridad al presidente, pero se estaban amotinando. ¿Amotinando por qué? Bueno, ahí viene el tema. El calificativo que da la Cámara Federal en lo penal, que es la encargada de juzgar los 4 alzamientos carapintadas, es de motín. Cuando se habla de motín, se lo toma como un movimiento interno, como una rebelión dentro de las Fuerzas Armadas. Claro. Por eso lo que se plantea en general, sobre todo en los 3 primeros motines, es que el motín fue contra la cúpula de las propias Fuerzas Armadas y no para quebrar el orden constitucional. Ahí está. Lo cual no quita que igual, evidentemente, en un sistema democrático como el presidente de la Nación es el comandante de las Fuerzas Armadas, hay un cuestionamiento. Pero la intención no es tomar el poder, sino, digamos, influir sobre ese poder. Esta que fue el primer alzamiento, que se le va a dar el nombre de carapintadas porque este alzamiento tiene como epicentro primero lo que son las unidades militares en Córdoba, los Sí. regimientos de paracaidistas, y después se traslada a la Escuela de Infantería, encabezado por un personaje que es muy conocido Sí. mediáticamente, que es el teniente coronel actualmente retirado, Aldo Rico. Aldo Rico. Que era un hombre muy prestigioso por el desempeño que él había tenido durante la Guerra de Malvinas al frente de la compañía 602 de comandos. ¿Y cómo era la relación de él con Alfonsín? Bueno, la relación de él con Alfonsín, en realidad no había, digamos, una vinculación personal entre ellos dos. Ajá. No hablamos de una relación personal. Pero Rico siempre fue un hombre muy carismático, es decir, un hombre con un carácter muy fuerte. Uno lo ve en los medios, que es como una especie, por llamarlo de alguna manera, de un personaje. Sí, sí. Con Quizás se lo arma y está lejos de lo que es en realidad. Mira, por lo que yo conozco, no lo he tratado a él mucho personalmente, más allá de un contacto casual, eso no he tenido nunca una conversión en profundidad. Contaban que él era así con esta personalidad desde que lo conocían Mirá a él vos. digamos, como dicen entre los militares, como camarada. Y él lo que tenía era así mucho prestigio dentro de la fuerza por el carácter y por Ujú. el desempeño en Malvinas. Y es por eso, pese a que él tiene un cargo, un grado intermedio, porque el teniente coronel no es un rango tan alto dentro del ejército, deciden pedirle a él que se ponga al frente de este alzamiento. Este alzamiento tiene como eje central, podemos decir que es una de las secuelas de la guerra contra el terrorismo y la subversión. En todo este tema tan doloroso y tan complejo en la Argentina como es la cuestión del surgimiento del ERP, de montoneros, de las organizaciones armadas, del golpe de 1976, se mezclan una serie de factores. La realidad es que nosotros sabemos que a partir del golpe, el 24 de marzo, se va a combatir a ese terrorismo de esas organizaciones del ERP y de montoneros a través de mecanismos legales, pero también de mecanismos ilegales que derivan en la cuestión de los desaparecidos también, en la cual ingresaron tanto personas que estaban en las organizaciones armadas como personas Claro, que no. claro. Cuando se reinicia, digamos, el sistema democrático a partir del 83, hay desde el gobierno una postura de llevar a juicio a los que habían en primer momento conducido la lucha contra la subversión y el proceso de reorganización nacional, los que habían sido responsables de esta represión ilegal o guerra sucia, como le quieran llamar. Bueno, ahí se presenta un problema grande. Alfonsín realmente realiza internamente dentro de su partido muchísimos debates por cómo proceder frente a los militares, pero también frente a las cúpulas guerrilleras, porque en la Argentina había habido un estado directamente de guerra civil prácticamente. Se van a ensayar distintas soluciones y él la primera que ensaya es una ley, que es la famosa ley de punto final. La ley de punto final, que es previa a los alzamientos, a este primero de Pascuas, Sí. Esta ley de punto final buscaba ser una especie de solución intermedia, porque Alfonsín sabía que no podía
ir directamente contra los militares, pero tampoco podía pasar por alto lo que había ocurrido durante el proceso. Y él evitaba el derramamiento de sangre. Claro, y aparte, bueno, la realidad es que era una herida muy fuertemente abierta en la sociedad, y vos a veces cuando estás en el gobierno tenés que tratar de hacer un equilibrio y ver cómo manejás una cuestión tan delicada. Y él en primer momento se inclina por esta ley. Esta ley ponía un plazo para presentar denuncias por lo que serían desapariciones y delitos que hoy llaman de lesa humanidad. ¿Qué era lo que creía? Que en ese plazo, como era corto, si no me equivoco eran 60 días, la cantidad de denuncias iba a ser acotada. Con lo cual, de alguna manera, se juzgaba un número reducido de militares y eso de alguna manera dejaría conforme a las Fuerzas Armadas, pero también como algo se hacía frente a esa cuestión, dejaría conformes a los organismos de derechos humanos. Claro. Era una solución salomónica, por decirlo de alguna forma. ¿Él se hace presente en persona para tratar de solucionar el conflicto? Bueno, ahora vamos a escuchar ese momento histórico. Ahí viene la cuestión. Eso en realidad no termina conformando ni a los sectores que querían llegar a juicio ni a los militares. Claro. Y los juicios empiezan a caer realmente en catarata. Y eso se suma que durante el gobierno de Alfonsín se redujo drásticamente el presupuesto militar y hubo una campaña mediática muy fuerte contra las Fuerzas Armadas, lo cual realmente fue muy cuestionable. ¿Por qué? Porque una cosa era el juicio a los que habían sido responsables de delitos, de crímenes graves, y otra cosa es ir contra la institución. Es decir, las Fuerzas Armadas son un eslabón fundamental en lo que es el esquema de un país. Creo que en ese sentido el gobierno de Alfonsín no midió que tenía que ir sobre determinadas personas y no sobre las instituciones en su conjunto. Bueno, hay varias advertencias al gobierno, de hecho el clima de ebullición estaba dentro de los cuarteles y había otra cosa más grave. Los principales responsables de lo que había sido la lucha antisubversiva no se hacían cargo. Los generales no se hacían cargo y los que eran llamados justamente a declarar ante los tribunales era el personal subalterno. Y hay una cuestión muy particular que es difícil de entender, pero en toda organización armada, especialmente en las Fuerzas Armadas, hay una cadena jerárquica. Entonces a vos te dan una orden y vos tenés que obedecer esa orden. Por lo cual el máximo responsable es quien brinda la orden, o sea, es generalato. Por eso, todo lo que eran rangos intermedios, los mayores, los capitanes, los coroneles, los tenientes coroneles, no cuestionaban tanto al gobierno, cuestionaban a sus generales que no los representaban a ellos. Además, sabemos que la actitud de la mayoría de los generales durante el conflicto de Malvinas tampoco había sido la adecuada. Es cierto. Ay, entonces el planteo con este alzamiento que comienza el 16 de abril, que se inicia primero en Córdoba, en San Javier, donde estaba destinado Rico, y se traslada y toma como epicentro la Escuela de Infantería en Campo de Mayo, el planteo fundamentalmente es buscar una solución por las secuelas de la guerra contra la subversión, relevar al generalato y mejorar la cuestión presupuestaria y terminar con la campaña de desprestigio de las Fuerzas Armadas. Lo que pasa es que la situación para Alfonsín fue muy difícil. ¿Por qué? Porque en esto el ejército estaba prácticamente todo del mismo lado. Es decir, uno veía las imágenes y veía las columnas que llegaban a reprimir de Entre Ríos de Corrientes y decía, ¿cómo puede ser que no llegaban más? Y no llegaban más porque eran los propios oficiales, suboficiales, los que saboteaban los vehículos. Es decir, nadie quería pelear contra sus camaradas por una causa que ellos consideraban justa. Ahora te voy a preguntar cómo fue el momento en el que va Alfonsín en persona a dialogar y después de esa aparición del presidente de la República, esta frase que queda en la historia de todos los argentinos: felices Pascuas, la casa está en orden. Vamos a recordarlo. Compatriotas, ¡felices Pascuas! Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Como corresponde, serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era la de provocar un golpe de Estado, pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión, y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto.
derramamientos de sangre. Di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Increíble, un hecho histórico y rememorarlo, ¿no? Todo lo que se nos viene a la cabeza en ese momento. Ahora, todo un símbolo, no solo la declaración de Alfonsín, sino también el acompañamiento que se veía en ese balcón. Exactamente. Bueno, ahí tenés presentes líderes de la oposición, ahí lo veía Luder, que justamente la imagen que se quiso dar es eso, es decir, pese a la diferencia que podía haber radicales peronistas, frente a esta cuestión todo el arco político estaba en una posición de respaldo al gobierno. Y esto que vos decías antes, si bien, lo dice Alfonsín, si bien no había un claro objetivo de generar un golpe de Estado, la democracia Exactamente. podía peligrar quizá. ¿Qué es lo que logra Alfonsín cuando se hace presente a dialogar? Bueno, lo primero es importante esto que vos mencionás, que la democracia en sí, por las características del movimiento, hubo incluso oficiales que plantearon dar un paso más y era llegar a casa de gobierno. Pero mayoritariamente hubo un rechazo dentro de los propios militares a hacer esto, porque ya estaba entendido, y creo que con mucha razón, que el balance de la participación de las Fuerzas Armadas en la política, independientemente de la ilegalidad de esa participación, ya estaba agotado. Realmente el proceso fue un desastre desde todo punto de vista, económico, social, la cuestión de los desaparecidos, muchísimas cuestiones. Lo que pasa es que en un momento llega un punto muerto y el gobierno de Alfonsín está en jaque. ¿Por qué? Porque no tiene poder de fuego para someter a la sublevación. Alfonsín era partidario de usar a las propias Fuerzas Armadas para terminar con este sector rebelde. Sí. Pero no le respondían. Claro, los militares tenían la capacidad militar, digamos, las armas, la cantidad de efectivos para tomar el gobierno, pero no era el objetivo de este grupo, sino los que te contaba antes. Eso llega un momento en que se llega a un punto muerto. Claro, sí. El Tenés gobierno, que decidir algo ahí. Hay que decidir algo y algo que hay que hacer. Entonces Alfonsín decide ir directamente a la Escuela de Infantería a entrevistarse con Rico, cara a cara. Hay una entrevista, Rico es un hombre de carácter muy firme en este aspecto, pero Rico le explica a Alfonsín claramente cuál es el objetivo del motín. Y que no era contra el gobierno. Exacto. En realidad era contra la política del gobierno, pero el objetivo... no contra Alfonsín, puntualmente. Claro, el objetivo no era remover el Estado. gobierno, no era dar un golpe de Estado. Creo que eso Alfonsín lo entendió. ¿Qué logró Alfonsín? A ver, en ese momento se presenta como un triunfo del gobierno frente a los militares que se habían amotinado. Ahora, Alfonsín, la realidad es que tuvo que ceder. ¿Por qué? Porque cuando él vuelve a casa de gobierno, lo que no le dijo en ese balcón a la gente es que él venía con la ley de obediencia de vida bajo el brazo. Es decir, Alfonsín no pudo negociar. Rico se puso firme y la realidad es que los amotinados impusieron las condiciones. ¿Por qué digo? Porque a los pocos días el generalato fue removido. Es decir, esos generales que cuestionaban fueron removidos. Y al poco tiempo se aprobó la ley de obediencia de vida. ¿Qué establece la ley de obediencia de vida? Que es muy importante para la historia de nuestro país. Que después, durante el gobierno de Kirchner, no sé si te acordás, se declaró inconstitucional. Sí. Lo que son las tramas políticas. Primero la Corte Suprema la declaró constitucional. Y después inconstitucional. bueno, sabemos cómo son las vueltas de la justicia también. Bueno, esa ley de obediencia de vida iba a lo que yo les explicaba antes, que plantea que las instituciones armadas, tanto las organizaciones guerrilleras, el ERP de Montoneros, como las Fuerzas Armadas, salvando las diferencias, tienen una escala jerárquica. Vos estás en el ejército y no podés decirle, no quiero acatar esta orden a un general si vos sos un coronel. Claro. Entonces, ¿en quién recae la máxima responsabilidad sobre las decisiones? En las cúpulas. Eso lo que hace es lograr lo que los militares quieren, que se lleve a juicio a las cúpulas de las Fuerzas Armadas, pero no a los oficiales de rango medio e inferior. Por eso cuando vemos los famosos juicios por la cuestión del proceso, ¿a quién se juzgó? Se juzgó a las cúpulas del proceso y no al resto de los oficiales. A las cabezas. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque se parte de este principio que en una institución jerárquica la responsabilidad es de la cabeza y no de los subalternos, que por las características propias de la organización tienen que obedecer a ciegas esa orden. O sea, en parte fue verdad lo que dijo Alfonsín. La casa está en orden, felices Pascuas, no hubo derramamiento de sangre, pero vos lo que decís es que, digamos, lo que no se supo, al menos en ese momento, lógico, fue que él finalmente tuvo que retroceder. Tuvo que ceder. Bueno, no en vano a la ley de obediencia de vida le llaman ley Rico.
No es casual el apodo que le dan a esa ley. Así que sí, ahí el gobierno tuvo que ceder frente a esa presión. Hay que tener en cuenta que en ese momento, a diferencia de repente de lo que pasa hoy en día, las Fuerzas Armadas eran un factor de poder muy fuerte. Hoy en día eso prácticamente se ha diluido por el estado en que se encuentran las Fuerzas Armadas, pero en ese momento era un factor de poder muy importante. Y Alfonsín estaba en un callejón sin salida porque los militares no cedían y a él no le respondían. Sumemos que también entre los militares había un recelo muy grande con respecto a determinadas personas dentro del gobierno de Alfonsín, porque por ejemplo en Secretaría de Presidencia, en la cual estaba al frente Carlos Becerra, había muchos ex integrantes de organizaciones como el ERP, el Ejército Revolucionario del Pueblo. Entonces, había una presencia importante de ex integrantes de organizaciones armadas dentro del gobierno de Alfonsín. Y eso generaba, por supuesto, una desconfianza